Bueno, Gustavo Ferrero Tamayo era el mayor de esta trilogía. Nació en 1923, o sea que hoy tendría cerca de 95 años. Era el mayor de los tres. Él estudió en Bogotá. Yo lo conocí en las 2 horas y media más a fondo que tuve en la entrevista, pero profesionalmente me interesé mucho al plantear el libro por lo que él había hecho, que tenía que buscar las cosas. Y él era un hombre muy minucioso, muy acucioso en sus cosas. Estudió en Bogotá y cuando se graduó de arquitecto en Bogotá, regresó a Venezuela. Tuvo mucha influencia de Corbusier, fundamentalmente, en su relato, en su planteamiento. Y era un hombre que, llegando a Venezuela, entra a la Comisión Nacional de Urbanismo, que la dirigía, como dije anteriormente, Carlos Raúl Villanueva, ahí en el Cerrito de la Ciudad Universitaria. Ahí él entra como asistente, después él sigue haciendo carrera en la Comisión de Urbanismo. Nombran a Cipriano Domínguez, director de la comisión. Trabaja con Cipriano en muy buenas relaciones, y cuando a Cipriano Domínguez le dan el proyecto del Centro Simón Bolívar, ¿no? Lo nombran a él director de la Comisión de Urbanismo. En la Comisión de Urbanismo, Ferrero Tamayo comienza a desarrollar planes urbanos que él llama con soluciones inmediatas. ¿Qué es eso que él llamaba, que está en el libro, las soluciones inmediatas? Las soluciones inmediatas es algo muy novedoso que hoy en día se está tratando de reinventar la planificación por el fracaso un poco de la planificación en su proceso. Es decir, que no incorporan el proceso político desde el comienzo y la gente al final, los políticos, no quieren aprobar lo que no le han mostrado los técnicos. Más o menos un resumen. Él planteó eso hace 60, 70 años como soluciones inmediatas. ¿Qué eran las soluciones inmediatas para el urbanismo en ese momento? Que dentro de los planes que se hacían había que tener proyectos inmediatos en la ciudad, que no se podía estar descansando en unas soluciones de visiones de 20, 15 y 20 años, porque eso era un letargo para la ciudad, porque ya la ciudad estaba caminando a unos procesos mucho más adiantados que los planes. Entonces, uno de mis juicios, después que yo los entrevisté a todos, de los grandes aportes que tuvo él en la parte de planificación, es lo que él llamó aquí un taller de soluciones inmediatas dentro del contexto urbanístico de ese momento. Son los proyectos que hoy en día llaman estratégicos inmediatos. Él lo llamó taller de soluciones inmediatas. Es lo mismo que los proyectos estratégicos, que hoy en día inclusive hay muchos urbanistas y arquitectos, especialmente sajones, que están tratando de hacer proyectos pero sin planes, totalmente alocados. Proyectos, pero bueno, ¿en qué contexto urbano está eso? ¿Cuál es la ciudad? ¿Cómo son las...? No, nada. Él lo dijo en la década del 50, finales del 50. No se pueden hacer los planes a largo plazo si no hay proyectos de soluciones inmediatas. Eso para mí fue no de los descubrimientos en el sentido, sino que proviniera de ese señor que ya había estudiado en Bogotá, que se había formado con Villanueva, pero que su práctica en Venezuela, después fue a Valencia, trabajó como director de la Oficina de Planeamiento Urbano de Valencia y hizo unos planes interesantes. Lo que pasa es que a partir de Valencia no le hicieron más caso políticamente. Que hicieron la eterna tristeza y tortura de los personajes que no están en el poder, pero que tú los consideras enemigos porque ya no están contigo en el poder, pero no consideran que esa cabeza sigue pensando y produciendo. Y eso es lo que nos ha agobiado mucho, y hoy ni comparemos. Hoy no se puede hablar nada de eso, porque si tú no piensas dentro del poder del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, estás execrado. Estos hombres no, eran muy modestos, planteaban cosas e hicieron muchas cosas, como lo vamos a ver. Cuando yo hablo con él, además de todas las cosas que hizo en Ciudad Guayana, los proyectos con Juan Andrés Vega, en la Orinoco Mining, él concentró mucho su actuación de planificador en Ciudad Guayana y en Valencia. Tenía siempre una visión importante de esa imbricación sociopolítica, social y política. Y fíjate que no fue él solo.
cuando veamos el caso de Fossi y Jaber habla de esa época, de la importancia. Una última pregunta que yo te la voy a leer en el momento de Jaber, que es un texto para los estudiantes de arquitectura, de la política en el urbanismo, política con P grande platónica, de que era imposible que un urbanista no supiera y conociera los manejos políticos para que él supiera adaptarse a las posibilidades y restricciones que tenía su práctica urbanística. Pero los tres pioneros coincidían en que era imposible un urbanismo solo técnico, ¿no? Porque es como decía Lefebvre, son los urbanistas de buena voluntad, ¿no? Los carpinteros del urbanismo, pero que ellos creen que toman las decisiones. No, los ingleses en eso fueron muy sabios. Los ingleses diferencian: decision makers son ustedes y decision takers son los políticos. ¿Quién les va a tomar a ustedes las decisiones? Los políticos. Entonces tienen que aprender cómo maneja el sistema de gestión y el sistema decisional. Hace ya 70 años, esos maestros, esos tres pioneros, sabían de lo que se trataba, ¿no? Como sabía también Polito Martínez del sistema decisional. Gracias a Polito, te voy a contar después, cómo Venezuela en el año 47 se adelanta a considerar la organización territorial primero que los ingleses que estaban haciendo el Town and Country Planning. Leopoldo Martínez Larrea iba averiguando por qué Polito, no dudando de su capacidad, era él, pero cuál era el apoyo político de Polito, porque Polito era un tipo fuera de serie como urbanista y como arquitecto y como persona. Pero, ¿qué sucede? Él era muy amigo de Delgado Charbot, habían estudiado en París, eran panas de la cotidianidad parisina, y cuando tú siembras, y más en el exterior, una amistad de ese tipo, hay retribución, además de que habían conexiones familiares. Y ese proyecto va a la asamblea de la Constitución del 47, introducido, yo digo que técnicamente por Polito y un grupo que estaba ahí, de Babanoni, Pedro Pablo Aspurua, un grupo alto, muy calificado urbanista, y lo aprueba y lo incluye en la Constitución del 47 antes que la Constitución del Town Country Planning inglés. Imagínate cómo hemos retrocedido. Y eso se dio por eso, imbricación entre lo político y lo técnico. El técnico tiene que tener conocimiento e influencia sobre la parte de los actores políticos.